Conocemos la terapia CAR-T, pero también están los anticuerpos biespecíficos que están llegando. Este año ya se han aprobado algunos. Y bueno, el año pasado tuvimos una charla sobre esto, pero yo creo que salimos con la sensación un poco de que nos faltaba una base, que era saber qué son los anticuerpos biespecíficos, monoclonales biespecíficos, y cómo luchan contra el cáncer. Entonces, este año hemos querido invitar a Alfredo Corel, que es doctor en biología, catedrático de inmunología en la Universidad de Sevilla y un gran divulgador científico, para que nos explique un poco qué es esto de los anticuerpos biespecíficos y cómo luchan contra el cáncer. Pues buenos días y muchísimas gracias a la Sociedad Española de Hematología por invitarme a esta jornada y a Jorge en particular. Me parece que hacéis un trabajo excelente con estas jornadas de Hematoavanza, combinando el expertise de los hematólogos y los pacientes y luego pues la prensa especializada para que sepa llevar estos mensajes a la población. Bueno, yo soy aquí un alien porque no soy hematólogo, soy inmunólogo. Vengo a hablar un poco de mi libro, que es la inmunoterapia. Y bueno, la inmunoterapia es un concepto que ha ido cambiando con los años y podemos hablar de inmunoterapia cuando hacemos una inmunosupresión de algún paciente por algún motivo, como antes que hablábamos de alguien que está con una enfermedad del injerto contrarreceptor, hay que inmunosuprimirlo. Podemos hablar de inmunoterapia cuando hacemos lo contrario, inmunoestimulamos, como por ejemplo cuando metemos un sistema hematopoyético nuevo, un sistema inmunológico nuevo en un paciente tras un trasplante de precursores hematopoyéticos. Y quizá el concepto mejor que podríamos coger es el de inmunomodular. Hablamos de inmunoterapia cuando inmunomodulamos. Y ahí entran el uso de elementos clásicos de la respuesta inmunitaria, como son los anticuerpos, que es un poco lo que yo voy a hablar. ¿En qué consiste esto del sistema inmunitario y cómo nos ayuda contra el cáncer? Me voy a reservar esta pregunta para unos minutos después, en la que os explicaré con un poquito más de detalle en qué consiste esto del sistema inmunitario, que podemos llamar en un modo más entendible las defensas. Los tumores, sean sólidos o sean líquidos, sean de la sangre, en principio aparecen cuando de pronto una célula pierde el control y empiezan a aparecer alteraciones en su composición, en su genética, en su superficie. Esta célula, que la tenemos ahí en otro color, va creciendo y el sistema inmunitario vigila que estas cosas no pasen y las elimina, pero hay veces que al sistema inmunitario se le escapan. Y bueno, pues esta célula va creciendo, va ocupando un espacio, esto lo llamamos un tumor benigno, mientras que esté concentrado en un tejido concreto, pero que luego cuando traspasa las fronteras, las barreras de ese tejido, pues se convierte en un tumor invasivo. Y finalmente lo peor que puede suceder es que estas células alteradas cancerígenas alcancen los vasos y se distribuyan a otros tejidos. Entonces ya estamos hablando de las conocidas como metástasis. ¿Y qué hace el sistema inmunitario para defendernos un poco de todo esto? Bueno, pues tenemos unas células vigilantes, de estas células que se van alterando. Digamos, señalaría dos células fundamentalmente que son asesinas, son células asesinas. Unas las tenemos de modo natural en el cuerpo y otras son las células asesinas entrenadas, y esas son las principales. Entonces detectan estas actividades y las eliminan. Pero hay veces que el tumor es más listo, se escapa del sistema inmunitario y en vez de quedarse en su versión inicial, cambia de nuevo y a una nueva versión. Ahí la veis como más clarita, en rosita, y esto ya hace que esas células asesinas no funcionen tan bien. Pero el tumor sigue cambiando con el paso del tiempo y se forma ya una célula que es prácticamente diferente de la original, y ya puede llegar un momento que incluso el tumor lo que haga es que se rodee de células que le permitan seguir creciendo, células que, digamos, le hagan un entorno hasta amigable. O sea, que el tumor va a utilizar las defensas para sentarse y seguir creciendo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo el tumor consigue todos estos beneficios frente al sistema inmunitario? Pues sobre todo porque altera en sus células una cosa que llamamos los antígenos tumorales. Y los antígenos tumorales pueden ocurrir por muchísimos motivos. Algunos muy conocidos son proteínas, por ejemplo, que se expresan durante la etapa embrionaria, cuando está la mujer embarazada y luego en el adulto se pierden. Bueno, pues se pueden reencender. Pueden ser proteínas normales que han mutado y el sistema inmunitario no ha sido capaz de detectar esas mutaciones. Pueden ser genes normales que, en vez de expresarse, digamos, una vez, se expresan miles de veces, entonces escapan también al control.
Pueden ser proteínas que se expresan en unos tejidos habitualmente y de pronto se enciende su expresión en un tejido en el que no toca. Pueden ser virus que disparen el que se expresen proteínas que no se deberían expresar en una célula. Hay muchos motivos por los que se encienden estos antígenos tumorales. Lo vital para poder utilizar la inmunoterapia con anticuerpos, que es de lo que vamos a hablar a continuación, es saber cuál es el antígeno tumoral de un tumor. Eso es lo principal. Y bueno, inmunoterapia, si vamos a lo más básico, pues sería la sueroterapia. La sueroterapia es una inmunoterapia muy antigua conocida. Cuando ponemos, por ejemplo, una inmunoglobulina antitetánica porque tenemos la sospecha de que nos hemos clavado una astilla con posible contaminación, pues eso es una inmunoterapia muy básica. Es una inmunoterapia además que no tiene larga vida, que a las 3 semanas más o menos de ponerla va a desaparecer. O, por ejemplo, en el COVID se ensayó la inmunoterapia con sueros de pacientes que habían superado la infección y la verdad es que fue un poco fiasco porque no tuvo gran éxito, no tuvo grandes resultados. Una inmunoterapia un poco más sofisticada, artificial, son las vacunas, cuando lo que hacemos es inyectar el agente infeccioso modificado para que no produzca la enfermedad grave y que el sistema inmunitario se entrene contra él. Pero ya, si vamos a la inmunoterapia más compleja, llegamos a la inmunoterapia que se ha desarrollado contra el cáncer, tenemos multitud de posibilidades. De lo que vamos a hablar hoy son de los anticuerpos monoclonales y, en particular, de unos anticuerpos como más desarrollados que se llaman biespecíficos, pero hay terapia con células T, terapia con células NK, las CAR-Ts que estáis hablando, las NK-Ts, o sea, las CAR-NK. Hay trasplante de todo el sistema hematopoyético y todo el sistema inmunitario. Hay también los llamados inhibidores de puntos de control, que ya no solo son anticuerpos, sino que pueden ser fármacos. Hay citocinas. También se pueden tratar algunas patologías con virus oncolíticos, virus que matan el tumor. Y por último, también está muy en desarrollo las vacunas del cáncer. Veamos, entre todo este arsenal terapéutico más moderno de la inmunoterapia, nos vamos a centrar hoy en los anticuerpos. Bien, en esta imagen lo que vamos a ver es cómo tanto las células como los anticuerpos en este vídeo pueden llegar al tumor y bloquear que este tumor se desarrolle. Habitualmente la inmunoterapia no suele ir sola en el tratamiento de los cánceres, sino que suele ir posterior a algún tipo de tratamiento, bien quirúrgico para extirpación en los casos de los tumores sólidos, o bien en el caso de los tumores de sangre puede ir acompañando pues alguna quimio o alguna radio en algunos casos. Aquí tenemos un anticuerpo que puede bloquear la acción o potenciar la acción de una célula asesina para que elimine el tumor, por ejemplo. Bien, ¿qué es un anticuerpo? Pues un anticuerpo es unas moléculas, para mí son maravillosas, son estas moléculas que tienen forma de Y y que en este modelo que os he traído aquí, para que veáis, tienen dos sitios donde se unen a los antígenos, ¿no? Y se unen al antígeno en una forma muy concreta, solo por este lado. Solo por este lado o solo por este lado. Pero este mismo antígeno no lo pueden coger así, ni así, ni así. Solo por este lado. Es una herramienta muy, muy precisa, muy específica. Estos anticuerpos, además, aunque no lo penséis, estamos rodeados de anticuerpos en nuestra vida. Se utilizan, aparte de para la terapia que vamos a hablar hoy, se utilizan para el diagnóstico de muchas enfermedades y se utilizan pues, para cosas tan básicas como saber el grupo sanguíneo. Es una cosa que se hace con anticuerpos. Cuando a una mujer le hacen el test de embarazo, en estos test rápidos, ahí están jugando los anticuerpos. Cuando vemos si hay defensas tras las vacunas, lo que medimos habitualmente son anticuerpos. Los test rápidos que hemos aprendido a usar todos de antígenos frente al COVID están mediados con acción de anticuerpos. Cuando decimos que una persona es seropositiva para la enfermedad que sea, es porque tiene anticuerpos. Cuando ponemos a alguien una antitetánica, le estamos inyectando anticuerpos. Si hablamos de la causa de la diabetes, por ejemplo, es anticuerpos frente al páncreas. Y por último, que es de lo que vamos a hablar hoy cuando hablamos de terapia biológica, aunque hay muchos tipos, fundamentalmente hablamos de anticuerpos. Bien, el mercado de los anticuerpos se ha disparado. Esto es una proyección de que llega en el año 2025, llegaría a 300 billones, cuando miden los americanos, billones de dólares. Y fijaros que empieza cuando se pueden empezar a preparar los anticuerpos en el laboratorio, que son los llamados anticuerpos monoclonales y que supuso el premio Nobel para Kohler y Milstein. Uno de los primeros anticuerpos en el año 86
fue el que, dirigido contra las células T, se utilizó como complemento, o sea, como terapia inmunosupresora en los trasplantes. Fue el primero que se utilizó, pero luego ya, pues como veis, el número de anticuerpos y el gasto, la inversión en anticuerpos es altísima. Y el número de anticuerpos que cada año se autorizan, tanto por las autoridades americanas como europeas, bueno, pues ya está rondando los últimos años el orden de 12, 15 nuevos anticuerpos. Como veis en naranja son con utilidad frente al cáncer, pero hay otras utilidades de los anticuerpos que están en azul, por ejemplo en las alergias y en las enfermedades autoinmunitarias, entre muchas otras, enfermedades oculares también. Los anticuerpos inicialmente se fabricaban en ratón y claro, si a una persona le inyectamos una proteína de ratón, va a producir una reacción inmunitaria contra ella. Así que, aunque se empezaron a utilizar así, hubo que empezar a modificarlos. Llegábamos a los anticuerpos quiméricos, que tienen aproximadamente un tercio, una cuarta parte del ratón, y el resto es humano, ya funcionan bastante mejor, pero eran también insuficientes. Pasamos a los anticuerpos que llamamos humanizados, donde ya más del 90% de la proteína es humana y solo un 10% sigue siendo del ratón, y de estos hay muchos todavía en uso terapéutico, pero hubo un cambio que supuso además en el caso de estos investigadores americanos e ingleses el premio Príncipe de Asturias, un cambio en la forma de producir los anticuerpos. Ya no se producen en ratón, se producen con virus, una colección de virus de otra manera, y ya se pueden conseguir anticuerpos al 100% con proteína humana, que son los que se están desarrollando más en la actualidad. Los anticuerpos se le pueden hacer muchas modificaciones para su uso en cáncer, pero en vez de explicarlo aquí, os los voy a explicar de otra manera. Y llegamos a los biespecíficos, que son los que se han incorporado últimamente. Biespecíficos es porque estas dos ramas, en vez de ir las dos hacia lo mismo, una va hacia una sustancia y la otra reconoce otra sustancia. Por eso lo llamamos biespecífico, va para dos lados. Estos biespecíficos pueden reconocer dos proteínas distintas de la misma célula, y estos tienen una utilidad, pero los que más se están usando son los biespecíficos de este otro tipo, que lo que hacen es que reconocen una célula y otra célula. Por un lado, una célula del sistema inmunitario y por otro lado, una célula tumoral. Y es lo que hace que se aproxime esta célula al tumor y ayuda a que el sistema inmunitario se lo cargue. Y estas es para asustaros, para que veáis la cantidad de ensayos en los que se están trabajando. Entre los que van frente a dos estructuras de la misma célula, fijaros que están todos estos, esto está al lado de la derecha, y entre los que van frente a dos células distintas está todo este listado de aquí. ¿Para qué se están utilizando? Pues fijaros, solamente esa lista de la izquierda son ensayos clínicos en ya distintas fases, tanto de previas al ensayo en humano como fase 1, 2 y 3, para cáncer de pulmón. Fijaros la lista de anticuerpos que se están probando frente al cáncer de pulmón. En el caso de los biespecíficos con uso más en patología hematológica, los primeros se pusieron en marcha en el año 2014, pero hasta el día de hoy ya van más de 20 anticuerpos biespecíficos autorizados o bien por la FDA o por la EMA. Estos 9 son para linfomas de distintos tipos, y hay al menos, estos son ensayos clínicos frente a mieloma múltiple, donde se han hecho al menos 7 ensayos usando 6 anticuerpos biespecíficos diferentes. Y muy interesante es que se ha encontrado con una supervivencia libre de recaídas, pues en algunos casos de 11 meses. Estos anticuerpos en mieloma múltiple se han utilizado en pacientes que han pasado ya por múltiples tratamientos previos y que no han respondido a distintas aproximaciones terapéuticas. Y en estas revisiones se han encontrado que hay un 70% de respondedores a los anticuerpos biespecíficos de mieloma, pacientes pretratados largamente con distintas terapias, y un 30% que son refractarios. Estos son resultados muy buenos, porque además los refractarios se ha visto que son o por dos motivos: o porque el tumor se deshace de sus antígenos tumorales para engañar al sistema inmunitario, los quita de la superficie, con lo cual el anticuerpo se entretiene con estas cosas que suelta el tumor, o bien porque el sistema inmunitario está exhausto, porque las células del sistema inmunitario están absolutamente cansadas. Así que, resumiendo un poquito, pues estos anticuerpos biespecíficos son una nueva estrategia terapéutica tanto para tumores sólidos como hematológicos. Hay al menos 60 en ensayo clínicos, 34, como os decía, que unen dos células y 26 que unen dos receptores de la misma célula. 20 aprobados, 17 para cánceres hematológicos, 9 para linfomas y 6 para mielomas.
Y en el mieloma múltiple se ha utilizado en pacientes multitratados con un 70% de respondedores y 30% refractarios. Hay algunos efectos adversos todavía graves, si bien son en grado 1 la inmensa mayoría, que es que disparan el sistema inmunitario, este síndrome que llamamos de producción de citocinas, y a veces son neurotóxicos. Y se postulan también como una alternativa incluso a los CAR-Ts, porque tiene una ventaja sobre el CAR-T, y es que no hay que hacer un procesamiento de las células del paciente, hacer una gestión en el laboratorio. Tienen desventajas sobre los CAR-Ts. Una infusión de CAR-Ts tiene un tratamiento, tiene una durabilidad mucho mayor que un anticuerpo que dura unas 3 semanas. Cada 3 semanas tendríamos que reinyectar el anticuerpo. Y quería ahora pues, explicaros un poquito cómo funciona todo esto de una manera un poquito más visual. Empezaré resumiendo cómo funciona el sistema inmunitario frente a una infección, que es en lo que nos hemos basado para utilizar alguna de sus herramientas en la terapia antitumoral. Entonces aquí tenemos una célula, cualquier célula de nuestro cuerpo que vaya a ser infectada porque voy a empezar explicándoos un poco cómo funciona frente a una infección, para luego ver cómo explicamos con la terapia antitumoral. ¿Se ve bien ella? Vale, para ver yo más o menos en qué ángulo me tengo que poner. Bueno, pues aquí tenemos un agente infeccioso, tenemos una célula, y lo primero que tenemos es que si este agente infeccioso salta las barreras de nuestro cuerpo, como es la piel y como son las mucosas respiratorias, la mucosa digestiva, que es la primera barrera de defensas, si esto sucede, empieza lo que llamamos la inmunidad natural o inmunidad innata, que eso es una colección de células y de moléculas que tenemos, son células y moléculas con capacidad de fagocitar, ¿vale? Y que son lo que llamamos inmunidad innata, como los fagocitos, los macrófagos, el sistema de complemento, una serie de herramientas que se enfrentan a este agente infeccioso en primera línea y que en muchas ocasiones lo pueden matar o lo pueden disminuir, pero normalmente no va a ser suficiente y es necesario que empiece a funcionar lo que llamamos el sistema de élite, el sistema inmunitario adaptativo. Bien, esto sucede porque este agente infeccioso tiene en su superficie estructuras que son reconocidas por nuestras células. Entonces, por ejemplo, este virus tiene una estructura roja que se engancha perfectamente con una parte roja de nuestras células y permite abrirlas y que el virus entre al interior. Ya una vez que el virus está en el interior, esta célula infectada avisa al sistema inmunitario que tiene una infección. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace sacando en unas estructuras que tiene en su superficie fragmentos de ese virus que la está infectando. Tenemos en nuestras células distintas estructuras que enseñan al exterior estos fragmentos del virus o de la bacteria. Y bueno, pues el virus, como veis, tiene fragmentos verdes, por ejemplo, lo enseña en este. Tenemos fragmentos rojos, que los podemos enseñar en esta otra. Tenemos fragmentos azules, los podemos enseñar en esta otra. Y tenemos fragmentos verdes, ¿no? Con lo cual, la célula está avisando de que tiene algo en el interior que la está infectando. Y llama a las defensas de élite. Ya hemos pasado la barrera física, hemos pasado las defensas naturales, llamamos a las defensas de élite. Quien controla el sistema inmunitario todo esto son los linfocitos T que llamamos cooperadores, que son las células que ven esta situación y toman la decisión de lo que hay que hacer. Entonces, estas células, a la vista de lo que está pasando, emiten señales para decir lo que hay que hacer. Señales con información. Por ejemplo, pues tenemos señales de un tipo, entonces si emiten esta señal, dicen, oye, pues hay que matar esta célula, está infectada, vamos a matarla. Pues bien, se ponen en marcha las células asesinas entrenadas, que os decía que también tenemos, que son células con capacidad de matar esta célula infectada. Son células también T, citotóxicas, pero son asesinas y entrenadas. Y estas células lo que tienen en su interior son una colección de proteínas y de enzimas que matarían a esta sustancia. Si soy capaz de localizarlas. Igual me las he dejado en la... Bueno, vamos a suponer que disparan e inyectan una colección de enzimas que romperían esta célula y pasaría de esta célula tan bonita, tan cuadrada como veis, a ser una célula completamente amorfa. Inducen en esta célula que se suicide. Esto es lo que hacen nuestras células asesinas entrenadas. Pero, en otra situación,
esta célula dice, bueno, pues a este tumor lo que mejor nos viene, o a esta infección lo que mejor nos viene no son matar las células, sino producir anticuerpos para que no se infecten nuevas células. Bueno, pues esto pondría en marcha la célula específica de producir anticuerpos, que es una célula B. Es otro linfocito de nuestras defensas de élite, que es la célula, digamos, madre que produce anticuerpos frente a este virus que nos ha infectado. Así que esta célula produciría anticuerpos y podríamos producir anticuerpos frente a las proteínas rojas, produciríamos anticuerpos frente a la proteína azul, podríamos producir anticuerpos frente a la proteína verde o anticuerpos frente a la proteína amarilla. Que aquí lo veis que lo tengo dibujado con los distintos Jedi. Son soldados de élite que van a ir dirigidos contra estas estructuras. ¿Para qué valen los anticuerpos? Pues los anticuerpos valen para muchas cosas. Para no aburriros, os voy a enseñar una que llamamos neutralizar, y es decir, evitar que este virus, en este caso, infectara nuevas células. Y para eso, en vez de utilizar el anticuerpo entero, voy a usar piezas. ¿Veis que el anticuerpo entero le he puesto dos zonas idénticas, porque todos los anticuerpos tienen la unión de dos antígenos idénticos, ¿vale? Entonces, en vez del anticuerpo entero, vamos a usar una de las piezas. Entonces, bueno, pues la parte que reconoce la proteína amarilla reconocería la proteína amarilla, la que reconoce la proteína azul, la azul, el que reconoce la proteína roja, y así sucesivamente todos los anticuerpos bloquearían los distintos tipos de proteínas y este virus ya estaría neutralizado. Ahora este virus ya no puede entrar en ninguna célula más. Con lo cual el anticuerpo lo que consigue es que esta bacteria, este virus, ya no se propague, no infecte nuevas células. Lo llamamos neutralizante. Y aquí viene la maravilla, que es usar estos anticuerpos frente a los tumores. Bueno, vamos a ver una célula como os he puesto, de nuestro cuerpo, la que sea, pues empieza a sufrir modificaciones que el principio del sistema inmunitario puede detectar y anular, pero pueden pasar desapercibidas y puede ser que de pronto esta célula pues empiece a hacer cosas raras y a tener alteraciones en su estructura. ¿Vale? Entonces le van saliendo distintas alteraciones en su estructura y finalmente esta célula podrá escaparse completamente a la vigilancia inmunitaria y convertirse en un tumor. ¿Vale? Ya tenemos una célula tumoral que tiene además un antígeno tumoral característico, como os he dicho, vamos a suponer que es este rojo. ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos hacer con un anticuerpo? Pues podemos producir un anticuerpo rojo que enganche este antígeno tumoral. Y ahora este anticuerpo, que se están usando ya para muchos tumores, ¿qué va a suceder? Pues este anticuerpo, por un lado, va a activar lo que llamamos el sistema de complemento. El sistema de complemento lo que va a hacer es producir taladros en el tumor y esto va a hacer que circule el agua libremente desde el interior al exterior y que la célula explote. Así que fijaros para qué nos ha servido un anticuerpo de entrada. Para que el sistema de complemento active, se fije sobre el tumor y esta célula explote. Primera opción. ¿Qué más puede hacer un anticuerpo como este que hemos puesto desnudo, que se llaman así, porque no se le ha hecho ninguna modificación? Pues este anticuerpo tenemos, en las células asesinas naturales, tenemos capturadores de anticuerpos. Este anticuerpo puede ser capturado, si lo consigo, ¿vale? Y la célula asesina natural va a matar directamente al tumor, sin haberle hecho nada al anticuerpo. Hemos conseguido dos cosas, que el complemento haga que reviente y que la célula asesina natural lo mate directamente. ¿Pero qué más podemos hacer con este anticuerpo? Pues a este anticuerpo le podemos modificar. Le podemos añadir un isótopo radiactivo, ¿vale? De modo que no afecte a donde reconoce el antígeno tumoral, pero que lleve incorporado un isótopo radiactivo. Entonces ahora el anticuerpo reconoce el antígeno tumoral de nuestro tumor y que está haciendo radiactividad celular, estamos haciendo una radioterapia a nivel de célula, con lo cual va a matar solo a las células tumorales de un modo muy fijo, muy fino.
En vez de matar a toda una zona, está matando a la célula que tiene pegada al anticuerpo. ¿Qué más le podemos hacer al anticuerpo? Aparte de unirle un isótopo radiactivo, pues le podemos unir una droga. De modo que ahora inyectamos a la persona el anticuerpo que está unida a la droga, y cuando este anticuerpo reacciona con el tumor, va a producir una quimioterapia celular. Solo va a hacer daño, solo va a matar a la célula tumoral, y nada más que a la célula tumoral. ¿Qué más podemos hacer con un anticuerpo? Pues llegamos a los anticuerpos biespecíficos. Podemos producir este anticuerpo frente a la estructura roja, ¿vale? Tenemos el anticuerpo antitumor, y podemos producir un anticuerpo frente a esta célula asesina del sistema inmunitario. Puesto que los podemos producir, pues ¿vale? Producimos un anticuerpo frente a la célula asesina del sistema inmunitario. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hago que estas dos células se unan, que la asesina se aproxime al tumor? Pues hacemos los anticuerpos biespecíficos. Esto por ingeniería genética, vamos a ver si conseguimos que se vea bien. Por ingeniería genética, una rama del anticuerpo va a ir frente a la proteína de mi célula asesina, y la otra rama del anticuerpo va a ir frente al tumor. Ahora yo combino estas dos ramas y aquí tenemos el anticuerpo biespecífico. ¿Veis? Una rama va dirigida frente a la célula T y la otra rama va dirigida frente al tumor. Así que yo ahora, cuando esto lo inyecto en el paciente, hará que por un lado se reconozca el tumor, y si soy capaz, y sin que se me caiga, hará que por el otro lado se reconozca la célula T. Entonces estamos aproximando la célula asesina a la célula tumoral. Estos son los anticuerpos biespecíficos que más se están utilizando en este momento, pero también hay otros que, en vez de aproximar a esta célula asesina, aproximan a las células asesinas naturales, las NK. También podemos hacer lo mismo y podemos combinar el que reconoce el tumor con el que reconoce el linfocito NK. Con lo cual hacemos lo mismo, pero ahora aproximamos al tumor por un lado y por otro lado, perdonad con toda la cacharrería, ya se me ha complicado la cosa, por otro lado reconocería a la célula NK. ¿Vale? Y estos son los anticuerpos biespecíficos que, insisto, se están utilizando en este momento para sólidos, para linfomas y en este caso para mieloma múltiple. Y por mi parte, nada más, quedo a vuestra disposición para preguntas. Pues muchísimas gracias. Yo creo que si teníamos alguna duda ya sobre los anticuerpos biespecíficos, nos ha quedado prácticamente claro con este ejemplo ilustrativo. No sé si tenéis alguna pregunta. Patricia. Yo tengo una duda, pero muy básica, muy básica. O sea, todo lo demás lo he entendido y me ha encantado la explicación. Muchísimas gracias. Pero la duda es inicial. ¿Qué es un anticuerpo? Porque, por lo que entiendo, es algo que te pueden inyectar en forma de tratamiento, pero también es algo que nosotros tenemos. Entonces, a ver si me puedes explicar para que yo entienda qué es un anticuerpo. Un anticuerpo es una proteína de estas características con dos ramas y las producimos de modo natural, como te he dicho, para atacar agentes infecciosos. Cuando un virus nos infecta, una de las instrucciones de nuestro sistema inmunitario adaptativo específico es producir anticuerpos. Igual que la célula asesina lo que hace es que evita que la célula infectada propague, la mata, el anticuerpo lo que evita, al unirse con, a ver si tengo aquí el virus, el anticuerpo lo que evita es lo que te he dicho, al unirse al virus, que este virus ya puede infectar a nuevas células. El anticuerpo bloquea ese virus para que infecte nuevas células. Además, el anticuerpo pone en marcha el sistema de complemento para reventar el virus. El anticuerpo pone en marcha
La fagocitosis, para que este virus sea fagocitado y destruido por macrófagos, es una herramienta, es la mejor herramienta de la respuesta inmunoadaptativa. Entonces, esta inmunoterapia se basa en utilizar las características de este anticuerpo que se produce de modo natural. Lo único que lo que se puso en marcha en el año 75 es cómo producirlo a gran escala y frente a la misma estructura. Porque estos anticuerpos se iban produciendo no frente a la misma estructura en animales, por ejemplo, los antisueros antitetánicos y todo esto, los antisueros que nos ponen para una picadura de una araña negra o de una serpiente, son todos anticuerpos que se han producido normalmente en caballo y son anticuerpos policlonales, es decir, que van a reconocer distintas estructuras de ese veneno de serpiente o de ese veneno de araña. Pero estos que se llaman monoclonales y que se describieron en el año 75 van frente a una única estructura y los producimos en cantidades masivas y por eso son fármacos. Se pueden convertir en fármacos. Sí, es una proteína de nuestro sistema inmune que reconoce de modo específico. Para que tengas una idea, la especificidad de la unión antígeno-anticuerpo se define como una llave y una cerradura. Tú tienes una llave que le haces una mella distinta y ya no te abre la puerta. Son de una especificidad absoluta. Belén. ¿Qué diferencia el que aparezcan, igual es una pregunta tonta, ¿vale? Pero ¿qué diferencia el que actúen los linfocitos T, los B o las NK? Si es que es la pregunta, es que no sé si es correcta la pregunta, pero has estado hablando todo el tiempo de distintas células asesinas, digamos, entonces no sé qué hace que actúe una u otra. A ver, tenemos las células que controlan los directores de orquesta, que deciden lo que hay que hacer a la vista de la infección o a la vista del tumor. Estos son los linfocitos que llamamos T colaboradores. Y estos son los que deciden. ¿Y qué deciden? Pues en función de lo que ven. ¿Necesitamos anticuerpos? Entonces tenemos que poner en marcha las células B, que son las que fabrican los anticuerpos. Única exclusivamente en nuestro organismo, la única célula que es capaz de producir anticuerpos son las células B. Entonces, si lo que necesitamos es una respuesta de anticuerpos, esta célula pone en marcha a las células B. Ahora, si necesitamos una respuesta asesina de eliminar las células infectadas, esta célula pone en marcha al linfocito asesino especialista. El linfocito asesino natural no hace falta que le expliquen nada, este actúa por su cuenta. Este es de primera línea, este es de línea sofisticada. Y ahí no paramos, ya no tenemos nada más, ya hay que pedir al médico, ¿no? Con eso suele ser suficiente, con esto suele ser suficiente para eliminar, pues te diría que el 99% de las infecciones y de los tumores. Lo que nosotros estamos viendo son cosas que se escapan a la vigilancia inmunitaria en cuanto a tumores y en cuanto a infecciones son infecciones que se escapan a todas estas herramientas porque son insuficientes. Pero en la inmensa mayoría de ellas se resuelven. Lo que vemos es la puntita del iceberg. Por eso, pero que la pregunta es, cuando el cuerpo no llega, lo que hacemos desde fuera con las CAR, con los bioespecíficos, es decirle, chicos, claro, darle estamos caña. imitando los elementos inmunitarios para usarlos a nuestro favor. En el caso de las CAR, tú preparas las células en el laboratorio y luego se las reinfundes al paciente. Y en el caso de los anticuerpos, los sintetizas también fuera y luego se los inyectas al paciente para ayudarle. Pero estás utilizando herramientas del sistema inmunitario que sabes que funcionan muy bien para reforzar, porque sus defensas han fallado. Rocío. Precisamente quería comparar estas dos cosas, los biespecíficos y las CAR-T, porque, bueno, las mencioné de pasada, pero es verdad que a veces, aunque los biespecíficos son muy nuevos, ya se está diciendo que a lo mejor se comen la tostada, ¿no?, de las CAR-T. No sé un poco esto cómo está, esta comparativa entre las dos, y lo que me gustaría saber también es si en algunas patologías sería posible utilizar las dos técnicas, si no son incompatibles. Incompatibles no son equivalentes, no son idénticas, son equivalentes porque las CAR-T básicamente lo que han hecho es que en estas células T asesinas especialistas le hemos cambiado genéticamente para meterle que tengan un reconocimiento del tumor, ¿no? Entonces, es equivalente porque eso es lo mismo, en definitiva, que la aproximación que hacen los biespecíficos, pero no es equivalente por su durabilidad en el tratamiento. Además, las CAR-T te duran meses, creo que alguna puede llegar a años, ¿no, José Antonio, si no me equivoco?
Y los anticuerpos biespecíficos, cada 3 semanas habría que renovarlos, porque la vida media de una proteína en nuestro cuerpo es aproximadamente unas 3 semanas. Entonces, cada 3 semanas se habrían inactivado y habría que reinfundirlos. Algunos de los pacientes que yo he visto que están tratados con biespecíficos en mieloma múltiple, previamente esas líneas de tratamiento que han fallado, alguna de ellas ha sido CAR-T. Es decir, lo que de momento no han llegado los biespecíficos a ser primera línea de actuación, ni creo que lo sean, pero sí que a lo mejor se adelanta su uso a otros fallos previos, ¿no? Pues si os parece, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la exposición. Alfredo, te vamos a traer todos los años para que nos, con todo lo que ello conlleva, para que nos cuentes las maleta grande. las últimas innovaciones. Bueno.